Hola, mi nombre es Rosario Villarreal, soy venezolana. El objetivo de crear este video es contribuir con la divulgación de un fruto tangible que dejaron nuestros primigenios pobladores de lo que hoy se conoce como Venezuela. ¿Dónde está ubicado Venezuela? Hace 517 años llegó Cristóbal Colón a Venezuela. Fue en su tercer viaje a las Indias, como el almirante genovés llamaba al Nuevo Mundo. Su carabela entró por las costas de Macuro, estado Sucre, y quedó tan maravillado por la belleza de Venezuela que la llamó Tierra de Gracias. El nombre de Venezuela significa Pequeña Venecia. Este nombre se le debe al cartógrafo italiano Américo Vespucio. Veamos un poco nuestras riquezas y belleza de lo que hoy se conoce como Venezuela. Después de ver lo que se conoce Venezuela, ahora veamos este mapa de las comunidades aborígenes en Venezuela. Nosotros en Venezuela tenemos gran riqueza en cuanto a las culturas precolombinas y diferentes etnias, con diferentes idiomas, diferentes religiones, diferentes costumbres, diferentes comidas. En cada comunidad aborigen de Venezuela es marcada por una gran diferencia cultural. ¿Cuáles fueron las primeras comunidades indígenas de Venezuela? Los indígenas, en el momento de ese encuentro entre estas dos culturas, la europea como la indígena venezolana, pertenecían a tres grupos lingüísticos relacionados con diferentes etnias y familias: los timotocuicas más los caribes. Los principales pueblos indígenas eran los chichas en los Andes, los caribes situados en casi todas las costas y los arahuacos asentados en parte de las costas y más al sur, y los guayú o guajiros. ¿Qué es prehispánico? Prehispánico es un adjetivo que se utiliza en referencia a lo que existía en América antes de la llegada de los españoles. El término puede referirse a cultura, idioma, religión, construcciones y cualquier otra cosa que con existencia previa a la conquista española de gran parte del continente. América precolombina es el nombre que se le da a la etapa histórica del continente americano, que comprende desde la llegada de los primeros seres humanos hasta el establecimiento del dominio político y cultural de los europeos sobre los pueblos indígenas americanos. Esta época comprende miles de años y sucesos tan relevantes como el concepto al que se refiere al arribo de Colón en el año 1492. Sin embargo, se emplea usualmente para englobar la historia de todas aquellas sociedades nativas antes de que se hiciera notable la influencia europea, a pesar de que esto ocurrió décadas o siglos después del primer desembarco de Colón. Entonces, podremos decir que la época prehispánica es toda aquella manifestación cultural antes de la conquista de los europeos a este gran continente de América del Sur. ¿Cuánto dura el periodo prehispánico? Con la llegada de los españoles al nuevo continente, finaliza lo que se conoce como periodo prehispánico, que duró un tiempo estimado de 10.000 años para dar paso a la era de la colonización. Primeros pobladores. En la época precolombina, se cree que el ser humano apareció en el territorio de lo que hoy se conoce como Venezuela hace más de 30.000 años aproximadamente, provenientes de la Amazonia, los Andes y el Caribe.
Los primeros pobladores del territorio venezolano pertenecieron a comunidades del Paleolítico, Paleoindio. Se estima que las primeras migraciones proceden del norte y Centroamérica antes de Cristo. ¿Cuáles son las manifestaciones del arte precolombino en Venezuela? El arte precolombino venezolano se identifica a través de diferentes manifestaciones. Además de la cerámica precolombina, la cestería, el arte rupestre, que entre ellos tenemos los petroglifos, monumentos megalíticos, menhires, geoglifos, amoladores y las pinturas rupestres. El poblamiento del territorio fue hecho por diversas oleadas, mientras en algunas regiones habían tribus de una cultura más avanzada, en otras sus habitantes eran más rudimentarios. El paleoindio se calcula que en esta etapa se inicia el poblamiento de nuestro territorio. Periodos de la historia precolombina en Venezuela. Para hablar de este periodo, quiero hablarles de una persona que ha sido muy importante para descubrir o desvelar el pasado precolombino en Venezuela, y es el maestro José María Cruzzi. Quiero compartir un poco de las imágenes que en mi época de estudiante pude hacerle esta entrevista al maestro José María Cruzzi. Veamos. Ahora nos vamos a encontrar con José María Cruzzi en el Museo de la Cerámica de la ciudad de Coro, ciudad colonial declarada Patrimonio Cultural por la UNESCO. Bueno, yo vine de arqueólogo. Yo cuando tenía, no sé, muy joven, ya empezaba a hacer excavaciones pequeñas. Aquí empecé, desde luego. Yo vine aquí muy pronto y no me separaba nunca de la actividad arqueológica. Yo he procurado hacer la prehistoria de Venezuela, he trabajado mucho y estoy muy contento de la labor que yo he realizado, aunque siempre le queda a uno remordimiento que podía hacer un poco más, pero es suficiente. He trabajado bien y estoy contento de mi patria, Venezuela. Aquí estoy, pues, hasta que pueda. Después de sus últimos hallazgos, de su último libro publicado en el 71, no pienso, ¿qué otros tipos de seriaciones se han encontrado? Bueno, lo que yo estoy más dedicado ahora, con conocimientos bastante amplios del pasado, es la parte prehistórica, es decir, queremos saber los orígenes de turismo, y no solamente de España, sino los aborígenes, los caribes, la mezcla de aquí étnica es maravillosa, muy bella. Ahora, de haber compartido con ustedes un poco la experiencia vivida con el maestro José María Cruzzi, arqueólogo, antropólogo y artista, debo también mencionar a otros grandes investigadores de arte precolombino en Venezuela, sobre todo en arte rupestre del estado Carabobo, quienes me han facilitado y compartido durante largos años todas sus investigaciones. Tuve con ellos la oportunidad de compartir, de formar un grupo que se llamaba Los Guardianes de los Petroglifos. En esta foto vemos a los niños como ustedes, entusiastas por conocer el pasado precolombino de su país y ser los guardianes, vigilantes de toda esta riqueza que heredamos, que nos dicen que ellos existieron antes que nosotros. Gracias al amigo e investigador Leonardo Páez por facilitar estas fotografías que ha publicado en diferentes ponencias, libros, charlas, conferencias. También a las investigaciones de Omar León Liscano, a quien citaré en este video para compartir con ustedes nuestro pasado prehispánico en Venezuela. Para facilitar el estudio de
este periodo precolombino en Venezuela, vamos a clasificarlo en el periodo paleoindio, mesoindio y neoindio, indohispano. Pero nosotros nos vamos a concentrar en el paleoindio, mesoindio, indohispano, en este breve acercamiento para que se nos facilite un poco más comprender de qué se trata. El primer periodo corresponde a una etapa precerámica y preagrícola, ya que hasta el segundo no aparecen los primeros grupos de alfareros y agricultores, posiblemente de lengua arauaca. La región más poblada de Venezuela fue la zona costera montañosa, donde había unas aldeas densamente pobladas en las zonas de agricultura intensiva y de una población nómada. Periodo de Mesoindio se caracterizó por la explotación del mar, la recolección de recursos vegetales en el interior del territorio y la caza de pequeños mamíferos. Otra de las características de este periodo fue la adopción por parte de la tribu del sedentarismo como sistema social de vida. ¿Qué es indohispano? Se caracteriza el periodo de indohispano por ser un periodo impactante en la conquista española en los pueblos aborígenes de Venezuela. Ahora vamos a centrarnos en un estado de Venezuela. Estado significa para nosotros en Venezuela, como aquí en Chile decir región, la región del Maule, estamos nosotros. Entonces vamos a hablar del estado de Carabobo. Vamos a ver en Venezuela dónde está ubicado el estado Carabobo. El estado Carabobo está situado en la región centro-norte de Venezuela, siendo sus límites el Mar Caribe por el norte, los estados Cojedes y Guárico por el sur, Aragua por el este y el estado Yaracuy por el oeste. Su nombre se lo da el sitio donde en 1821 se libró la batalla que selló nuestra independencia. El arte precolombino en el estado Carabobo se identifica a través de diferentes manifestaciones. Además de la cerámica precolombina, que vamos a hablar un poco más adelante, el arte rupestre, petroglifos, monumentos megalíticos, menhires y geoglifos. Hoy hablaremos de los petroglifos. ¿Sabes qué es un petroglifo? Los petroglifos son registros de actividad humana en forma de grabados esculpidos en roca. La palabra petroglifo deriva del griego poetra, que significa piedra, que significa tallar, grabar o cincelar. Los petroglifos son también llamados grabados rupestres. Hay muchos tipos de petroglifos. Veamos aquí algunos ejemplos. Petroglifos zoomorfos, antropomorfos, astereomorfos, es decir, que hay petroglifos con formas de animales, con formas humanas, con formas de astros, con formas de sol, de luna, de estrellas. En todos estos tipos de manifestaciones o de legados que nos dejaron nuestros antepasados, los primeros habitantes de América, lo que más ha perdurado para nosotros en el tiempo han sido los petroglifos. Son la huella que dejaron ellos como un recordatorio de que ellos existieron primero. En Venezuela, nosotros somos el resultado de una trinidad étnica. Nosotros somos una gran trinidad étnica. Somos indígenas, somos europeos y somos africanos. Somos latinoamericanos. Nosotros somos el resultado genético de todo este proceso de transculturización y de conquista, periodo indio-hispano. Hemos llegado al final de nuestro primer capítulo sobre la cultura precolombina en Venezuela. Los invito para la próxima semana a seguir aprendiendo sobre las huellas imborrables que dejaron los primeros habitantes de lo que hoy se conoce como Venezuela.